Uno dice, ¿en cuál de los siguientes enfermos está indicada la resección de un aneurisma de aorta abdominal y colocación de un injerto vascular? Bueno, en realidad los aneurismas de aorta, para su tratamiento se tiene que tener en cuenta si son de aorta proximal o de aorta distal, más allá del callado, ¿no? Si es que el aneurisma se presenta antes del callado, entonces es una emergencia quirúrgica y tienen que operarlo. Ya se lo paso al cirujano vascular y que vea su caso, ¿no? Si es después del callado o en la aorta descendente, todavía el paciente puede esperar, ¿no? Tranquilo, manejo médico primero, se le baja la presión, se le, se le pone nitratos si la presión está muy alta, ¿no? Y se va viendo. Pero de los enfermos que tenemos aquí, dice en cuál de ellos está indicado la resección del aneurisma y colocación de un injerto, ¿no? En este caso, ¿quién es el más indicado, no? Es el que tiene aneurisma de aorta más de 5 centímetros de diámetro. Acá la A, por ejemplo, tiene más de 5, la B más de 5 y el D también dice, ¿no? Más de 5. Luego, si es mayor de 60 también, ¿no? Un hombre de 65 acá, aquí 58, ¿no? Y dice que tuvo un infarto de miocardio hace un año, ¿no? Porque el que tuvo hace 3 meses, como en el caso de la, no es muy pronto todavía para operarlo. Hay que dejarle todavía que pase bien, ¿no? Que no haya ninguna complicación del infarto. La respuesta es la B. 65 años con aneurisma abdominal de 7 centímetros de diámetro y que tuvo un infarto de miocardio hace un año. El segundo, mujer de 34 años de edad con antecedente de fiebre reumática. En la exploración solo existe una auscultación arrítmica sugerente de fibrilación auricular, ¿no? Bueno, la fiebre reumática, ¿recuerdan por qué es causado? Por una infección por estreptococo, ¿no? Por estreptococo piógenes, beta hemolítico. Entonces, como complicación queda la fiebre reumática. Y bueno, dice que en la exploración solo existe una auscultación arrítmica sugerente de fibrilación auricular. Entonces, ¿cómo es la auscultación arrítmica que sugiere fibrilación auricular? Es una... Ustedes escuchan y van a escuchar arrítmico, ¿no? Arrítmica el corazón. O sea, no tiene ritmo y puede ser rápido, ¿no? Pero ¿qué más sugiere fibrilación auricular en un paciente? Se le puede tomar el pulso y el pulso deficitario, ¿no? O sea, en el corazón le escuchan 90 y tomando el pulso escuchan unos 20 menos, por ejemplo, no 10 menos. Ese es pulso deficitario. Además dice que hay un soplo diastólico en ápice, con chasquido de apertura y refuerzo de primer tono. ¿Eso a qué se estará refiriendo? El ápex es el punto donde se ausculta qué cosa, la válvula mitral, ¿no? La izquierda, en el ápex. Y si hay un soplo diastólico en el ápex, diastólico significa que está regurgitando algo por la mitral, ¿no? O que la mitral está estenosada y que la sangre al pasar de la aurícula al ventrículo está produciendo el soplo en la diástole, ¿no? Con chasquido de apertura. O sea, la fiebre reumática en este paciente ha afectado a su válvula mitral, pues, ¿no? Lo ha estenosado. Y refuerzo del primer tono también, dice, ¿no? Con el chasquido. ¿Cuál de estos hallazgos no encontraremos nunca en este paciente? Miren, todos los datos que les han puesto casi todos son distractores. Bastaba con que les dijeran fibrilación auricular y ya saben qué cosa nunca van a encontrar. Recuerden, un paciente con fibrilación auricular, la actividad eléctrica está que da vueltas en la aurícula de manera desorganizada y en el electrocardiograma qué cosa evidencia, ausencia de qué onda, la onda P. ¿Por qué? Porque no hay la onda P de las aurículas, ¿no? Entonces dice, ¿cuál de esos hallazgos no encontraremos nunca en este paciente? ¿Qué cosa nunca van a encontrar? P, pues, ¿no? Por ejemplo, P. Mira, A dice, el EKG complejos QRS están arrítmicos y obviamente van a estar arrítmicos porque es fibrilación, ¿no? B, fracción de eyección calculada en ecocardiograma de 57. Puede encontrar en realidad cualquier valor de fracción de eyección.
¿no? En placa de tórax se ven líneas B de Kerley. Las líneas B de Kerley son unas pequeñas líneas, ¿no? que pueden ir desde el ilio hasta la periferia y que se observan sobre todo cuando hay edema intersticial, ¿no? O sea, insuficiencia cardíaca. El paciente puede tener insuficiencia cardíaca. La E dice en el EKG muestra un QRS con eje a más 11. Puede tener el eje desviado a la izquierda, a la derecha, donde quiera, ¿no? Lo que nunca va a ver es en ese EKG ondas P, porque tiene fibrilación auricular, ¿no? Eso jamás va a haber. Ya nos está diciendo yo. 3. Como se sabe, o como sabe, el balón intraaórtico de contrapulsación es un sistema mecánico de asistencia ventricular en los casos de shock cardiogénico. Bueno, en realidad es un balón, ¿no? que se coloca en la aorta, el balón de contrapulsación, que trabaja con la sístole y la diástole. Cuando el corazón entra en sístole, el balón que está inflado, ¿no? Se desinfla y deja pasar a la sangre por toda la aorta. Y cuando el corazón termina la sístole y empieza la diástole, el balón se infla, ¿no? Se infla. ¿Y qué permite esto? Permite, el balón por si acaso se pone después del callado prácticamente, ¿no? Después del callado. Entonces permite que al inflarse en la diástole, toda la sangre que ha subido por las yugulares y todo puedan de manera hacia atrás, ¿no? Irrigar bien al corazón, porque el corazón se irriga en la diástole, ¿no? Entonces hay más presión para las coronarias. Entonces permite al corazón tener una mejor perfusión. Y también en el momento de la sístole, como se desinfla, permite disminuir el trabajo del corazón, ¿no? Hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, el balón de intraórtico de contrapulsación es un sistema mecánico de asistencia ventricular en los casos de shock cardiogénico. Ahí se indica. Consta de un catéter provisto de un balón que se hincha de acuerdo con el ciclo cardíaco. ¿Qué efectos produce su funcionamiento sobre el aparato circulatorio? Dice, aumentar la presión arterial por vasoconstricción periférica. No aumenta la presión, ¿no? Eso sería más bien contraproducente. Y no tiene nada que ver con la vasoconstricción periférica, solo trabaja en la aorta. B. Aumentar la tensión de la pared del ventrículo izquierdo durante la sístole. Sí, haría eso, sería malo, bueno. Lo que supone un efecto adverso por aumentar el consumo de oxígeno, ¿no? C. Mejora de la perfusión miocárdica, ¿no? Es lo que dijimos. Mejora la perfusión del miocardio por las coronarias. Y la pulsatilidad produce vasodilatación periférica mejorando el flujo renal. O sea, el hecho de dejar pasar de desinflarse para dejar pasar la sangre produce que hacia afuera haya una mejor dirección de la onda por los vasos sanguíneos, ¿no? Y un poco de vasodilatación periférica y mejora el flujo renal. La D dice, disminuye la presión diastólica coronaria por efecto de la vasodilatación, empeorando el flujo en pacientes. No tiene razón. E dice, mejora el volumen minuto como consecuencia de un aumento de la precarga. No, la respuesta es, se hace estas dos cosas. En realidad, mejora la perfusión periférica o disminuye la resistencia periférica y mejora la perfusión miocárdica. 4. Un hombre de 74 años con un infarto agudo de miocardio es tratado con streptoquinasa. La streptoquinasa es un fibrinolítico, ¿no? Por cierto, la streptoquinasa y todo este grupo de fibrinolíticos se usan cuando el infarto es de tipo ST elevado. No se da este tipo de medicamentos cuando el infarto es ST no elevado. Solo se da cuando es ST elevado. Bien, 6 horas después desarrolla un cuadro de hipotensión arterial severa y obnubilación. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es menos probable que sea la causa? Mira, un paciente que ha hecho infarto y le han puesto un streptoquinasa, ¿no? Infarto del ventrículo derecho, puede ser un nuevo infarto, ¿no? No hay ningún problema. Tromboembolismo pulmonar, raro, ¿no? Más difícil. El paciente está con la streptoquinasa encima, difícil que haga eso. C. Rotura de músculo papilar es una complicación, sí, del infarto.
D, rotura de la pared libre ventricular, también es una complicación. E, hemorragia cerebral, eso sí es una complicación en serio del tratamiento, ¿no?, de la estreptokinasa. Entonces la respuesta es tromboembolismo pulmonar. 5. Señale la respuesta correcta respecto a la miocardiopatía hipertrófica. Bueno, más o menos se divide a la miocardiopatía en dos tipos, ¿no?, si son hipertrófica o es dilatada. Cuando es hipertrófica, por lo general la hipertrofia es concéntrica, o sea, el músculo crece hacia adentro y disminuye el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, sobre todo. Cuando es dilatada, más bien se dilata, ¿no?, y aumenta el tamaño del ventrículo izquierdo. Eso en una radiografía de tórax se puede ver porque un corazón grande es una cardiopatía dilatada por lo general, y una miocardiopatía hipertrófica no, es un corazón del tamaño casi normal, ¿no? Vamos a ver, señale la respuesta correcta con respecto a la miocardiopatía hipertrófica. Dice: A, existe aumento de las presiones telediastólicas, o sea, al final de la diástole del ventrículo izquierdo. Vamos a ver. B, en 3 de cada 4 casos se asocia a una obstrucción sistólica a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es muy frecuente, en 3 de cada 4 casos es muy frecuente, ¿no? Será pues en 1 o 2 de cada 10 casos. C, se hereda con carácter autosómico recesivo con penetración variable. No tiene nada que ver eso, ¿no? No hay ningún tipo de herencia así. D, la mayor parte de los pacientes presenta disnea de esfuerzo. En realidad no, la mayoría no presenta disnea de esfuerzo en la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? A diferencia de la dilatada, en la dilatada sí hay la disnea de esfuerzo. E, debe sospecharse al auscultar un soplo eyectivo que se superpone al primer ruido cardíaco. Tampoco la correcta. En esto es porque existe aumento de la presión telediastólica al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. En el tratamiento de la hipertensión arterial, esta pregunta ustedes la responden al toque, ¿eh? La ventaja de los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, ¿no?, tipo el mesartán, losartán, etcétera, con respecto a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como son captopril, enalapril o resinopril, ¿cuál es la ventaja? Que no producen o producen menos tos. Esa es la única ventaja, ¿no? Porque en realidad por todo lo demás son iguales. Inclusive no sé si ustedes han visto el Dr. House, hay un capítulo donde lo invitan a hablar sobre los árados y él dice, bueno, es lo mismo, funciona igual que los anteriores, solo que son más caros, y se va, ¿no? Entonces eso es lo que hacen, solamente producen menos tos. Vamos a ver. 7. El tratamiento más eficaz para prevenir recurrencias en el aleteo o flúter auricular común es: si quieren ustedes prevenir las recurrencias del flúter, ¿qué tienen que hacer? Tienen o sea, bueno, el flúter es una arritmia por reentrada, ¿no? Hasta que da la vuelta y el impulso eléctrico. Entonces lo que tienen que hacer es cortar de alguna manera ese impulso, hacer algo, bloquearlo, ¿no? Para hacer una cicatriz, algo para bloquearlo. El tratamiento más eficaz entonces de todos estos, ¿no?, es la ablación con catéter y radiofrecuencia del istmo tricuspidio. Bien, 8. En la extrasistolia ventricular asintomática. Miren, ¿ustedes pueden tener extrasístoles ventriculares asintomáticas? Sí, yo también. Cualquier persona puede tener extrasistolias ventriculares asintomáticas. Si son asintomáticas y no causan ningún problema de salud, no hay que hacer nada. Así de simple, ¿ya? Dice, en la extrasistolia ventricular asintomática no relacionada con el esfuerzo, es importante tener en cuenta qué cosa. A, debe ser siempre tratada con fármacos antiarrítmicos. No. B, se debe tratar con fármacos únicamente cuando se detecten más de 10 extrasístoles ventriculares por hora. Tampoco, depende de los síntomas, ¿no? C, no compromete el pronóstico ni debe ser tratada con antiarrítmicos cuando asiente sobre un corazón estructuralmente normal. Nada, no pasa nada, ¿no? D, está demostrado que la supresión de la extrasistolia ventricular con fármacos antiarrítmicos mejora la supervivencia en cardiopatía isquémica crónica. O E, la extrasistolia ventricular
de alta densidad no es un predictor pronóstico en la cardiopatía isquémica. ¿Cuál es la respuesta de la 8? C, no compromete el pronóstico ni debe ser tratado con antiarrítmicos cuando asiente sobre corazón estructuralmente normal. Un paciente obnubilado, o sea, con trastorno de la conciencia, con una presión baja de 80-40, un gasto cardíaco de 3 litros por minuto, también es baja, ¿no? Por lo general es 5 litros por minuto. Una presión de enclavamiento pulmonar de 14, está elevada esa presión de enclavamiento pulmonar. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de los vasos pulmonares hay elevación de la presión, ¿no? Algo está haciendo que se eleve la presión dentro de los capilares pulmonares, pero además está hipotenso y el gasto cardíaco está bajo, está en insuficiencia cardíaca. Y una presión auricular derecha de 14 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión normal de la aurícula derecha en ustedes? 0. La aurícula derecha tiene 0 de presión, 0 milímetros de mercurio. Aquí está elevado también, ¿no? O sea, significa que el paciente está probablemente sobrehidratado. Puede estar sufriendo cualquiera de las siguientes situaciones patológicas con la excepción de una. Puede estar teniendo taponamiento cardíaco. Sí, ¿no? Por eso se eleva la presión de la aurícula derecha. Y por eso está hipotenso, porque no deja pasar la sangre hacia adelante, hacia la circulación sistémica. B, está deshidratado. No creo, no todas las presiones están altas. No creo que esté deshidratado, porque miren, la presión de enclavamiento pulmonar está alta también. O sea, significa que hay algo que está haciendo que se retenga en el pulmón hacia atrás la sangre. Probablemente el lado izquierdo del corazón esté mal, ¿no? C, infarto de ventrículo derecho. También puede causar esto, el infarto de ventrículo derecho. Tromboembolismo pulmonar también y constricción pericárdica también, ¿no? Entonces, el paciente está cualquier cosa menos deshidratado. Está más bien sobrehidratado. Del enclavamiento de la pulmonar, menos de 7 o 8. Ajá. Sí, pues no es claro. En realidad no está disminuido, digamos que está... o sea, si lo normal... Mira, es como la presión venosa central. Cuando tú tratas shock, por ejemplo, en presión venosa central te dice que tienes que llevarla hasta entre 8 y 12. Eso no significa que entre 8 y 12 sea lo normal. Lo normal es 0. Es igual acá. Lo normal es más bajo que esto. Pero cuando está más de 18 ya se confirma un problema cardíaco, ¿no? Insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Aquí en 14 ya está un poco elevado. Ya. No está tan elevado, pero ya está evidenciándose una elevación, ¿no? Entonces, por eso. 10. La campana del fonedoscopio o del estetoscopio es más adecuada que la membrana para qué, en cuanto al corazón, ¿no? Eso, si ustedes agarran su libro de Suros y leen para qué sirve la campana, la otra parte, la que nunca la usamos, es para escuchar mejor, dice el tercer y cuarto ruido. Inclusive cuando ustedes quieran escucharlo mejor, denle la vuelta a la campana, al estetoscopio, y escuchen al paciente sin ropa, ¿no? O con el pecho descubierto. Bien, 11. El examen del pulso carotidio revela 2 impulsos o picos durante la sístole ventricular. ¿Cuál de los datos físicos siguientes se asociaría con más probabilidad a este hallazgo? A 2 picos durante la sístole ventricular. A. Soplo diastólico después del chasquido de apertura. B. Disminución de la presión sistólica durante la inspiración. C. Soplo sistólico que aumenta durante las maniobras de Valsalva. D. Tercer tono cardíaco de origen izquierdo. E. Desdoblamiento fijo del segundo ruido. Esta es una preguntita un poco tranca, ¿no? Un poco tranca. Muy bien, miren, si ustedes tienen un soplo sistólico que aumenta durante las maniobras, la maniobra de Valsalva, ¿qué hace normalmente? Disminuye el retorno venoso, ¿no?
elevas la presión intratorácica y disminuyes el retorno venoso. Cuando tú tienes un retorno venoso disminuido y hay un soplo sistólico que aumenta durante esta disminución, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, acá tendrían que decirnos de dónde es el soplo sistólico, ¿no? Imagino que es de la aórtica. Bueno, en ese caso lo que vas a hacer si es de la aórtica es que vas a tener un impulso en la carótida que puede ser doble, ¿no? Puede desdoblar, como un martillo más o menos. Esta pregunta es bien rebuscadita. La respuesta es soplo sistólico que aumenta durante las maniobras de Valsalva. Vamos a ver, más allá hay preguntas más tranquilas. Un hombre de 60 años de edad acude al servicio de urgencias refiriendo dolor torácico anterior e interescapular. Miren, el dolor es en el pecho y en la espalda, de 1 hora de duración intenso y desgarrador. Ese tipo de dolor que puede ser un infarto y tranquilamente puede ser una disección aórtica, ¿no? Una rotura de esófago, etc. Pero como estamos en cardiología, ya pues, una disección aórtica o un infarto. La presión arterial es de 160/110 en brazo derecho, y normal 110/50 en brazo izquierdo. Miren, cuando ustedes tienen así dos tipos de presión diferente, una elevada en un brazo y la otra disminuida en el otro, si estamos en el capítulo de cardiología, piensan en un aneurisma disecante, ¿no? Una disección aórtica. Si estamos en reumato, ¿en qué piensan? En un Takayasu, ¿no? Bueno, aquí podría ser una disección aórtica. El EKG muestra ritmo sinusal con hipertrofia del ventrículo izquierdo. La radiografía de tórax no muestra datos de interés. ¿Cuál de las siguientes es la intervención inicial más adecuada? O sea, el paciente probablemente esté sufriendo de una disección aórtica, ¿no? Aneurisma aórtico disecante, que está a la altura de las subclavias, ¿no? Por eso en uno está hipertenso, el lado de la hipertensión es el que de verdad está indicándonos que está hipertenso el paciente, y el otro brazo más bien es porque no le llega mucha sangre, ¿no? Está un poco normal la presión. Entonces el paciente en realidad está hipertenso. ¿Qué tenemos que hacer para evitar ahí que esta disección prosiga? Tenemos que bajarle la presión rápidamente, ¿no? Bajarle. A ver, la A dice nitroglicerina sublingual hasta 3 veces. No, pues sublingual no vamos a usar, ¿no? B, administrar activador del plasminógeno tisular vía intravenosa e ingresar al paciente en unidad coronaria. No, porque probablemente eso no es un infarto. C, heparina intravenosa 80 unidades por kilo en bolo y luego 18 unidades por kilo en infusión, ¿no? Infusión continua. Realizar gammagrafía pulmonar y ventilación, perfusión e ingresar al paciente. Esta la C es tratamiento de ¿qué? De tromboembolismo pulmonar, ¿no? D, nitroprusiato intravenoso para mantener una presión arterial sistólica menor a 110. Propranolol intravenoso para mantener una frecuencia cardíaca baja, menos de 60, y realizar TAC helicoidal de tórax. Esa es la respuesta, ¿no? La E dice sulfato de morfina intravenoso y consultar urgente al cardiólogo para realizar test de esfuerzo. Ahí no le vas a hacer test de esfuerzo, jamás. Entonces es la D. Un aneurisma disecante, ¿no? De la aorta. En la valoración del dolor torácico agudo en el servicio de urgencias, con EKG inicial normal o inespecífico, con frecuencia los médicos practicamos maniobras terapéuticas para establecer o excluir el diagnóstico de isquemia miocárdica. Está hablando de maniobras, no está hablando de más exámenes. Respecto a estas maniobras, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. El alivio del dolor con antiácidos indica patología gastroesofágica en varones. No estaríamos tan seguros, ¿no? B. El alivio del dolor torácico con antiácidos indica patología gastroesofágica en mujeres. No tiene nada que ver. C. La ausencia de mejoría del dolor torácico con nitroglicerina excluye a la isquemia miocárdica en hombres y mujeres. Más bien al revés, ¿no? Cuando en los libros siempre nos han dicho que si mejora con nitroglicerina, más bien se confirma que es isquemia, ¿no? Que es algún tipo de isquemia coronaria. D. La decisión diagnóstica no debe estar determinada por la respuesta a una maniobra terapéutica.
O E, la reproducción del dolor con la presión sobre el tórax indica patología osteomuscular y excluye el diagnóstico de angina, ¿no? La más correcta aquí es la D, que la decisión diagnóstica que nosotros tomemos no debe ser determinada por la respuesta a una maniobra, porque a veces el paciente puede estar tan ansioso que le duele pues el pecho, ¿no? que te parece que está calmando, entonces tienes que apoyarte en otras cosas acá. En dolor torácico hay que ser muy cuidadosos. Vamos a ver, 14. Una mujer de 46 años consulta por disnea progresiva de días de evolución hasta ser de mínimos esfuerzos. Es una insuficiencia cardíaca, ¿no? Que ha progresado hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Unos meses antes había sido tratada de carcinoma de mama metastásico con quimioterapia y radioterapia. Tiene ingurgitación yugular hasta el ángulo mandibular y pulso arterial paradójico. ¿Recuerdan cómo es el pulso arterial paradójico? En realidad se llama pulso, pero es la presión arterial que disminuye, ¿no? En más del 10% con la inspiración. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal y alternancias en la amplitud de las ondas P, QRS y T, o sea, alternancia. Algunas salen normales, otras más pequeñas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Miren, todo este cuadro clínico, ¿no? Las alternancias en el electrocardiograma de las ondas, ¿no? Y además el pulso paradójico suelen verse bastante en derrames pericárdicos, ¿no? Derrames pericárdicos que están haciendo taponamiento incipiente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, fibrosis miocárdica post radioterapia. No, pericarditis constrictiva debe ser post radioterapia. C, miocardiopatía por adriamicina. Bueno, no nos dice que le han puesto adriamicina, ¿no? O doxorubicina. D, taponamiento cardíaco por metástasis pericárdica. O E, miocardiopatía dilatada. Lo más probable es que sea taponamiento cardíaco por metástasis pericárdica, ¿no? Para eso nos dan el dato de que ha tenido un cáncer de mama. ¿Cuál de los siguientes fármacos no está indicado en la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa? Bueno, la insuficiencia cardíaca se divide en dos tipos de insuficiencia cardíaca, de acuerdo a la disfunción ventricular. Hay insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular y sin disfunción ventricular. La que tiene disfunción ventricular es la que tiene menos, por lo general, menos de 50% de fracción de eyección. Esa es la que tiene disfunción. Y la que no tiene disfunción puede tener normal, de 50 para arriba de fracción de eyección. En esta insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular se puede dar la acarbedilol, sí se puede dar, ¿no? Por lo general casi siempre se usan beta bloqueadores y este tipo selectivos que han demostrado mejorar la sobrevida del paciente. B, la furosemida se puede dar, sí se da, ¿no? Para manejar los líquidos. C, la espironolactona. La espironolactona es mandatoria. En todo paciente con insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular tiene que darse espironolactona. Eso ya se ha quedado completamente demostrado. Mejora la sobrevida también. D, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos son de elección en este tipo, sobre todo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Son los medicamentos de elección. E, verapamilo. De todos estos, el que no está indicado es el verapamilo, ¿no? (16) Hombre de 62 años con vida laboral muy activa que le obliga a viajar continuamente, fumador de 20 cigarrillos diarios, que tras 3 meses de dieta, miren, ya estaba haciendo dieta, pobre en grasas saturadas y pobre en sal, tiene colesterol total de 260, elevado, ¿no? Colesterol LDL de 186, es elevado, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de colesterol LDL? En una persona que no tiene diabetes, que no tiene nada de eso, que debe ser menos de 130, ¿no? Y en una persona diabética, menos de 100, ¿no? Y colesterol HDL en 40. No está tan bajo, ¿no? Aunque debería estar más de 50. Su tensión arterial es, miren, 150-100, está elevado. ¿Qué actitud le parece más oportuna, además de suspender el tabaco y de dar un hipotensor?
Ya le dieron hipotensor. ¿Qué más tienen que hacer? A. Continuar con las mismas recomendaciones dietéticas de por vida, sin que sea necesario añadir ningún hipolipemiante, por cuanto el LDL es menor de 190. No está diciendo que el LDL, bueno, es menor de 190, pero no está en el objetivo. B. Continuar con las mismas recomendaciones dietéticas añadiendo colestiramina a dosis mínima con suplemento de vitaminas liposolubles y aceite de pescado. No nos están informando de los triglicéridos, ¿no? Entonces esta no es la opción. C. Continuar con las mismas recomendaciones dietéticas añadiendo dosis bajas de un fibrato, ¿no? Pues el principal objetivo terapéutico será en este caso elevar el colesterol HDL por encima de 60. Lo principal es aumentar el HDL acá lo principal es disminuir el LDL, ¿no? Después podemos pensar en el HDL. D. Continuar con las mismas recomendaciones dietéticas y añadir una estatina a dosis suficiente para reducir colesterol LDL por debajo de 130. Ese es el objetivo, ¿no? Por debajo de 130. Entonces recordemos que en personas sin diabetes hay que tener el LDL por debajo de 130 y en personas con diabetes por debajo de 100, ¿no? Inclusive personas con mayor riesgo coronario puede ser beneficioso tenerlo menos de 70 todavía, ¿no? (17) La onda V del pulso venoso coincide con